poco en consulta a todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo escucho. Sí, se escucha. Bien. Sí. Les decía, a mí se me ocurre que, dado que no tenemos mucho tiempo, hoy podríamos, si no recuerdo mal, hoy tendríamos que explicar las acciones ejecutivas. Formulario. ¿Cómo? Formularios. No había quedado pendiente hablar del tema de las acciones ejecutivas. ¿Habíamos hablado de Manu Siniestro con ustedes? No, solamente hablamos de las declarativas. Claro, por eso digo, Las declarativas, sí. nos quedan las ejecutivas y después el resto, como decía recién uno de ustedes, nos quedaría también el tema de los siguientes sistemas procesales. Ahora, como ya estamos sobre el final de la cursada y las clases que quedan son pocas, a mí se me ocurría explicar lo más rápidamente posible que se pueda las acciones ejecutivas para dejar completo el tema de las acciones de la ley. Y después sugeriría que ustedes vean el resto de los temas de procedimiento en las clases que están grabadas y están a disposición de ustedes. Y más vale preferiría dedicar parte de la clase de hoy a responder preguntas, consultas que ustedes tengan para hacer de este tema o del tema que a ustedes les parezca conveniente. Digo para aprovechar el tiempo porque no hay muchas oportunidades, dado la altura de la cursada que estamos, no hay muchas posibilidades de encarar responder a las preguntas que ustedes tengan. No sé si les parece eso, o si no, hacemos las acciones ejecutivas y continuamos hasta donde lleguemos con los temas de procedimiento. De todas maneras, les aclaro, los temas de procedimiento están ya grabados y publicados, como así también los temas de sucesiones. Eso lo hicimos el año pasado y Marco se ocupó este año de ponerlos tanto en la página de la universidad como en el canal de YouTube. Así que, en fin, lo pongo a consideración de ustedes, a ver qué les parece más práctico. Si directamente avanzamos todo lo que se pueda en el tema de la bolilla 8 y eventualmente, si quedara alguna posibilidad, los temas de la bolilla 20, o caso contrario, explicamos hasta terminar el procedimiento de las acciones de la ley y después respondemos a las consultas que ustedes tengan para hacer. Espero la opinión de ustedes. Yo prefiero avanzar, dejar procedimiento para verlo después y poder avanzar. ¿Avanzar en qué sentido? ¿Ya puede ser? ¿Avanzar en qué? En la O otra sea, bolilla que sigue. ¿la bolilla 20? Claro. No sé, a mí en mi... O la bolilla 18, que es la bolilla de tutela, y esa no la hemos visto. Claro, porque yo ese tema ya sistema ya me lo tomaron en mi comisión. Ah, ¿en qué comisión estás? En la 40, con Fabio. ¿Con? Fabio. Ah, con Arriaga, Fabio. ¿puede ser? Sí, con Fabio, sí. De acuerdo con Micaela. A mí también Bien. me lo tomó Marcos Paz. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Dejamos el procedimiento acá, ustedes lo completan analizando los temas de procedimiento y viéndolos en lo que ya está publicado, y podríamos empezar hoy a hablar entonces de la bolilla 19, que es la bolilla de tutela y curatela, que ustedes no la han tenido todavía, ¿verdad? No, todavía no. Aún no. Todavía no. No, todavía Bueno. no, profesor. Y esa no se la tomaron tampoco. No. Bien.
Yo es para tener una idea. Miren, ¿ustedes se acuerdan cuando vieron, empezamos entonces con el tema de la bolilla 19, dejamos lo otro pendiente y quedamos supeditado a las preguntas que ustedes puedan tener después que vean lo que hemos ya grabado con la anterioridad de los temas de procedimiento. Les decía, ustedes estudiaron allá al principio de la cursada los temas que normalmente se dice de persona, lo que sería la bolilla 6 del programa. Y ahí vieron el tema de la capacidad, ¿verdad? Estos temas de persona están referidos a eso que normalmente denominamos la capacidad jurídica o capacidad de derecho. Es decir, están referidos a quien tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ahí habíamos hablado, o habían hablado ustedes con las comisiones, de lo que era eso de los estatus, o como los romanos decían, aquello que eran las capitis de minutio. Entonces, les habían explicado que para poder ser titular de derechos y para poder contraer obligaciones válidas, era necesario gozar de esos estatus, es decir, tener la condición de hombre libre, de ciudadano, y dentro de la familia no estar sometido al poder o potestad de otro. Bien, también les dijeron, eso espero, que la capacidad puede ser, aparte de la capacidad de derecho a la que se refiere toda esa bolilla, la capacidad de hecho, es la capacidad de obrar. Es decir, es la posibilidad de que alguien actúe esos derechos que posee, que realice actos y negocios jurídicos de los que él puede afrontar porque justamente tiene la capacidad de derecho. Si no tuviera capacidad de derecho, podría ser que tenga capacidad de hecho, es decir, capacidad de obrar, como es el caso, por ejemplo, que podía ser el esclavo o un hijo del pater que está sometido a la potestad de éste, y que el pater le encomiende, le encargue la realización de algo, de un acto, de un negocio jurídico, a su nombre, porque él es el único que dentro de la familia tiene la plena capacidad de derecho. Bien. Puede darse el supuesto, y de hecho frecuentemente se da, de que alguien que posea capacidad de derecho no tenga capacidad de hecho, que tenga la posibilidad de ser titular de derechos y de contraer obligaciones, pero que no pueda actuar conforme esa aptitud o capacidad que tiene. ¿Por qué? Porque carece de la capacidad de obrar, la capacidad de hecho. Pongamos un ejemplo para que ustedes lo entiendan fácilmente. Un hijo que está sometido a la potestad del pater no tiene capacidad de derecho y si no tiene la edad suficiente, tampoco tendría la capacidad de hecho. Pero puede darse el caso que este niño que nazca sin estar bajo la potestad del pater, por ejemplo, porque el pater haya muerto desde que él nace. Y ese, al momento de nacer, va a tener capacidad de derecho porque va a tener los tres estatus. ¿Se acuerdan de las condiciones para la existencia de la persona humana, que era sustrato de la capacidad, etcétera, etcétera? Bien. Nos encontraríamos entonces con alguien que, por su condición personal, carece de la aptitud de hecho para realizar los derechos. Un bebé, un niño, no podría de manera alguna realizar
los derechos, aunque sea un sui iuris, aunque sea aquel que tiene la capacidad de derecho. Entonces, tenemos que encontrar una solución a este problema, que es el problema de quien, teniendo capacidad de derecho, carece capacidad de hecho. Nosotros nos vamos a encontrar con diversas instituciones o diversos institutos que vienen a suplir para aquel que tiene capacidad de derecho la incapacidad de hecho. Y eso nos trae a los temas que están en la bolilla de 19, la tutela, las curatelas. Tutela y curatelas, que son instituciones puestas para proteger justamente a quien tiene capacidad de derecho, pero carece de la capacidad de hecho. Estas instituciones, entonces, vuelvo a repetir, son la tutela y las curatelas. Empecemos por la tutela. ¿Cuál es el incapaz de hecho que está sometido a tutela? Está sometido a la protección de una persona que es el tutor. A quien se denomina el pupilo, que carece de capacidad de hecho, va a tener alguien denominado tutor que va a venir a suplir esa situación de incapacidad de hecho. Ahora bien, ¿quiénes son los que están sometidos a tutela? Para eso tendríamos que ver una definición de lo que es la tutela. Nosotros vamos a encontrar una definición célebre de un jurista romano, Celso hijo, que decía que la tutela es la fuerza y potestad sobre una cabeza libre dada para proteger a quien por razón de su edad no puede valerse por sí mismo. Fuerza y potestad. Cabeza libre. Edad. Profe, ¿puede repetir porque me salió todo cortado, por favor? Es la fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada y permitida por el derecho civil, para proteger a quien, por su edad, no puede valerse por sí mismo. A esta definición, con posterioridad, los comentaristas le agregaron por razón de su edad o de su sexo, para comprender dentro de la tutela el supuesto de las mujeres que estaban sometidas a esta institución de la tutela. Y eso es la tutela de las mujeres, de la que vamos a hablar más adelante. Se dice fuerza y potestad. Es un poder de decisión, que tiene el tutor sobre los intereses del pupilo. ¿A qué intereses se refiere? A los intereses materiales. Está el tutor puesto para proteger no a la persona, no es él el encargado de la educación, de la alimentación, del cuidado, de la educación de quien es pupilo. Está para proteger el patrimonio, los bienes de ese pupilo. Este es el carácter que tiene esta potestad, esta fuerza y potestad que tiene el tutor sobre el pupilo en la tutela. Sigue la definición diciendo cabeza libre. ¿Qué quiere decir cabeza libre? Que no ha sufrido capitis deminutio. Es decir, que posee los tres estatus. Es decir, que tiene capacidad de derecho porque es persona. Dice, dada y permitida por el derecho civil. Esto está referido a que esta institución es una institución del derecho de la ciudad, del derecho civil.
no proviene del derecho de gentes, aunque después por la vía del derecho de gentes se extienda a ciertos supuestos que serían equivalentes a este al que nos estamos refiriendo concretamente, que es la tutela del derecho civil. Por eso dice, dada y permitida por el derecho civil. Después nos define a qué efecto está. Proteger. Tueri, el verbo del que viene la palabra tutela, el que viene la palabra tutor, significa o tiene como contenido esta idea, la idea de protección, de cuidado de algo o de alguien. En este caso, es el cuidado del patrimonio de alguien que, y ahí sigue la definición, por razón de su edad no puede valerse por sí mismo. ¿A qué edad se refiere? Aquí se está refiriendo a aquellos que son impúberes. Ustedes recordarán que había como un cuadrito, como una línea, los infantes, los impúberes, dentro de los impúberes cercanos a la infancia, los impúberes cercanos a la pubertad, los menores, la edad de los menores es de los menores de 25 años, y los mayores, los mayores. La tutela está referida a los menores de 14 años, es decir, a los menores impúberes. ¿Por qué digo 14 años? Bueno, porque esto ustedes seguramente se acordarán que había toda una discusión entre las escuelas de sabinianos y proculeyanos que estaba justamente referida a esta cuestión, a este tema. Los sabinianos, los proculeyanos decían cuándo comienza, o discutían sobre cuándo comienza la pubertad. Entonces unos se inclinaban por hacer una inspectio corporis, es decir, una revisión física para ver si este joven tenía los rasgos, las características propias de quien ha adquirido la pubertad o todavía no las tenía. Si las tenía, entonces era declarado puber. Esta revisación la hacían los miembros varones de la familia. Ustedes saben que esto lo tienen que haber visto cuando vieron el matrimonio. ¿Quiénes se podían casar? Los que eran púberes. Es decir, la pubertad está indicada como el elemento que permite considerar que alguien ha adquirido capacidad. Esto viene de una idea, después vamos a volver, sobre que el que puede hacer lo más importante puede hacer lo menos importante. Y a juicio de los romanos, lo más importante que un hombre puede hacer, que una mujer puede hacer, es transmitir la vida. Por lo tanto, si se ha llegado a la pubertad, es decir, si potencialmente existe la posibilidad de que pueda engendrar vida, entonces, si la naturaleza le ha dado esa posibilidad, tampoco se le puede negar ningún otro tipo de posibilidad de realizar actos o negocios. Vuelvo a repetir, la tutela es la tutela de los impúberes. De acuerdo a esto, al llegar a la pubertad, nosotros podríamos decir, llegó a la mayoría de edad. Esto puede resultar confuso dentro del derecho romano. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando hablamos de la mayoría de edad, hablamos de una edad superior. Lo que pasa es que para los romanos eran menores los menores de 25 años. Hoy día cuando decimos a alguien es menor de edad, no nos coinciden los parámetros. Hoy día está sometido a la tutela un menor de edad. Pero en Roma, esto que hoy consideramos menor no era lo mismo que hoy. ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Es decir, para simplificar, cuando dice
para proteger a aquel que por razón de su edad está refiriéndose a los impúberes. Es decir, como después resolvió Justiniano en el digesto zanjando la cuestión, los menores de 14 años. Quiere decir que la tutela va desde el momento del nacimiento hasta llegar a la pubertad, es decir, a los 14 años. A partir de allí, a partir de los 14, este individuo sería plenamente capaz para realizar todos los actos y negocios posibles. Aquí aparece un problema, porque todos nosotros sabemos, a todos se nos hace evidente, que si bien a los 14 años puede haber una capacidad potencial de engendrar vida, es decir, si a partir de los 14 se ha llegado a la pubertad, eso no significa que este individuo tenga la madurez suficiente para la realización de los negocios. Pero esto vendrá cuando hablemos de las curatelas. ¿Está claro? Porque vamos a ver, en adelanto, hay una curatela de los menores de 25 años. Pero no hay que confundir esa curatela de los menores de 25 años, que iría desde que cumplió 14 hasta que llegó a los 25, con la tutela. La tutela es hasta la pubertad. ¿Está entendido cuál es el concepto, cuál es la definición de la tutela? Vuelvo a repetir, cualquier potestad sobre una cabeza libre, dada y permitida por el derecho civil para proteger a quien por edad o, como agregaron después, por el sexo, no puede valerse por sí mismo. Perdón, profesor, con respecto a esta definición, querría preguntar en el caso particular de las mujeres, ¿tiene un límite de edad o es perpetua la tutela? No, por eso te decía que después vamos a ver la tutela de las mujeres. La tutela de las mujeres es una tutela perpetua. Pero después vamos a ver cómo se manejó eso de la tutela de las mujeres, qué avatares se dieron en el tiempo, qué situaciones, qué modificaciones hubo a esto. Pero es buena tu pregunta, aunque la dejamos, digamos, en suspenso. Lo que vamos a decir de la tutela, en principio sirve tanto para la tutela de los impúberes como para la tutela de las mujeres. Pero bueno, de todas maneras, retomaremos el tema de la tutela de las mujeres una vez que hayamos avanzado en este tema de la tutela. Profesor, una pregunta. ¿Y qué Sí. pasa con los incapaces? ¿Estarían incluidos acá o lo vemos más adelante? ¿A qué te referís con incapaces? Porque este Las es un incapaz. Claro, bueno, sí, perfecto. Las personas que por algún tema de salud mental o física... Por eso te decía, a ver, Ah, por eso te decía, para proteger a quien carece de capacidad de hecho, que supongo que es a quienes vos te referís como los incapaces, como por ejemplo un demente, sí. en esos supuestos entran las curatelas. Ah, Hay que perfecto. confundir Perfecto. curatela Sí. con tutela. Tutela. La Con tutela exclusivamente es de los impúberes y de las mujeres. El resto de las incapacidades, de hecho, va a estar resuelto a través de las curatelas que vamos a ver al final. Perfecto, gracias. Bien. Es decir, un no vidente pasaría de la tutela a la curatela en los 14 años. A ver, después vamos a ver el tema de los no videntes, pero para hacerlo más claro, para que no haya dudas, un enfermo mental, mientras esté en la condición de impúber, está sometido a tutela. A posteriori, si surgiera otra cuestión, otro motivo de incapacidad, como les decía, por ejemplo, la demencia, en ese caso va a necesitar un curador, la curatela.
A ver, vamos a hacer un parate acá para entendernos. Una persona, o mejor dicho, un individuo que no es persona, es decir, que no tiene capacidad de derecho, no necesita tutela ni curatela. ¿Por qué? Porque no hay derechos que proteger. Va a estar protegido por aquel que tiene la potestad sobre él. Un impúber que está sometido a la potestad del pater no necesita tutor, porque es el pater el que tiene la capacidad. Ahora, si nos encontramos con alguien que es impúber, pero que es cabeza libre, es decir, que tiene capacidad de derecho, en ese supuesto va a ser necesario dar a alguien, nombrar a alguien para que lo proteja. Y entonces aparece la tutela. ¿Está entendido esto? Por eso es que hay que confundirse. La tutela siempre es sobre los sui iuris, no sobre los alieni iuris. ¿Por qué sobre los sui iuris? Porque tienen capacidad de derecho. Si fuera alieni iuris, no tiene capacidad de derecho, es decir, no necesita a nadie que proteja derechos porque derechos no hay. ¿Está claro esto? ¿Cómo se establece la tutela? Es decir, ¿a quién le corresponde la tutela? ¿Quién debe ser tutor? Y aparece así, por la forma en que se constituye, que se establece la tutela, tres tipos de tutelas diferentes. Tutela testamentaria, tutela legítima y tutela dativa. Testamentaria, legítima, dativa. Este orden es importante, no es aleatorio. ¿Por qué? Porque primero hay que ver si hay una tutela testamentaria. En defecto de esta, cuando no hay tutela testamentaria, pasamos a la tutela legítima. Legítima significa la que establece la ley. Si no hubiera nadie de los llamados a la tutela legítima, entonces se pasa a la dativa. Dativa porque la da el magistrado, el pretor. Testamentaria, legítima, dativa. ¿Qué es la tutela testamentaria? La tutela testamentaria es la que ha establecido el pater en su testamento cuando tenía hijos impúberes. Entonces, lo que hace justamente es decir que sea tutor de mis hijos fulano, mengano. ¿Está claro? Esto está dentro del testamento, es una cláusula testamentaria. Cuando uno en Roma hacía testamento, tenía que poner herederos. En Roma no hay testamento sin heredero. Pero podía agregar cláusulas. Algunas ustedes han visto. Ustedes han visto, por ejemplo, que se podía dar libertad a los esclavos por testamento. Es decir, en el testamento se pueden incluir otras cláusulas aparte de la designación de heredero, de la institución de heredero. Una de esas posibilidades es establecer quién será o a quién le corresponderá ser el tutor de los hijos impúberes de este hombre. Si el pater no hubiese hecho testamento, por lo tanto no habría tutor testamentario, o si el testamento por alguna razón era invalidado, entonces, en ese supuesto,
va a aparecer lo que dice la ley. Lo que dice la ley, es decir, lo que la ley dispone para... perdón, estoy silenciando el teléfono que me había olvidado y no quisiera que nos molesten mientras estamos en clase. Bien. Les decía, es lo que establece la ley, a quién le corresponde, o donde la ley establece a quién le corresponde ser tutor cuando no hay tutor testamentario. Y en esto, repito algo que ya dije cuando vimos las acciones de la ley. Cuando habla de la ley de legítimo, la tutela legítima, es establecida en la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, una de las cosas que decía es a quién le correspondía la tutela cuando hubiese un impuber que estuviese en la condición de sui iuris y que el pater no hubiese designado un tutor testamentario. La ley en esto es coherente porque, como van a ver ustedes más adelante, le va a imponer la tutela a aquellos, o en aquel orden, o en el mismo orden, que les va a otorgar la herencia cuando no hay testamento. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? La ley de las 12 tablas, que es donde está la tutela legítima, decía que le corresponde ser tutor al agnado próximo, al agnado más cercano. ¿A quién, profe? Agnado más cercano, al pariente por agnación más cercano. ¿Se acuerdan? La agnación, parentesco civil. Esto lo vieron ya cuando vieron familia. ¿O no lo vieron? Sí, sí. Sí, lo vimos. Sí. Sí, sí. Sí, sí, lo vimos. No, pregunto porque si no se nos complica. Ustedes se acuerdan, había dos parentescos, el parentesco civil o agnaticio y el parentesco cognaticio de sangre o parentesco natural. Como acá estamos dentro de la ley de las 12 tablas, estamos dentro del derecho civil, el parentesco que se contempla para otorgar tutor es el parentesco civil, es decir, la agnación. Por eso se llama a hacerse cargo de la tutela al agnado más próximo, es decir, al pariente que de acuerdo a la agnación esté más cercano en grado a aquel que va a estar sometido a la tutela. Primera cuestión, o digresión. La tutela es una carga pública en Roma. Cuando a alguien le corresponde hacerse cargo de la tutela, no puede obviarla si no es que exista una causa específica de excusación. Y esto estaba muy determinado. No cualquier motivo justificaba no hacerse cargo de la tutela. Vuelvo a repetir, es una carga pública, como es una carga pública pagar un impuesto. Entonces, aquí, al ser una carga, solamente se puede eludir, se puede obviar, si existe causa de excusación. Y en cualquier lugar ustedes van a encontrar las causas de excusación, pero por ejemplo, que sea una persona que al momento de tener que hacerse cargo de la tutela estuviera enferma, o fuera ya muy anciana, o tuviese ya a su cargo un número importante de tutelas, o tuviese muchos hijos, entonces tenía que ocuparse de las cuestiones de sus hijos más que de las cuestiones de aquel que estaba sujeto a la tutela, o que se tratase de alguien que estaba siendo de magistrado en las provincias, y si estaba de magistrado en las provincias no podía estar a cargo de la tutela en Roma. En fin, hay una serie de causales, que estuviese enfermo, en fin, una serie de causales, de motivos por los cuales alguien podía eludir la tutela. Pero vuelvo a repetir, es una carga pública, por lo tanto,
tiene que existir una causal seria de excusación, una causal de esas que están previstas por la propia ley de las 12 tablas. Cuando estamos hablando de agnados más próximos, tenemos que recordar algo del parentesco. ¿Se acuerdan que en el parentesco había una línea directa y una línea colateral? La línea directa era aquella que iba del padre al hijo, al nieto, al bisnieto, en línea directa. En línea colateral son los que tienen un pariente en común. Los hermanos son parientes por línea colateral porque tienen como ascendiente común a su padre. Un tío y un sobrino son parientes por línea colateral porque tienen en común al padre del tío, que a su vez es el abuelo del sobrino. Está claro esto, ¿verdad? Bien. Acá, cuando se habla del agnado más próximo, siempre vamos a estar dentro de la línea colateral. Porque si estuviera en línea directa, estaría sometido a potestad. Si el que es pater tiene un hijo, y ese hijo tiene a su vez un hijo que es nieto de aquel pater, cuando se muera el pater, va a haber un padre para seguir la potestad sobre el nieto. Y por lo tanto, entonces, sigue siendo alieni iuris y no necesita tutor. Acá se da el supuesto de alguien que no tiene un ascendiente que sea su pater. Entonces se va a convocar a los parientes. ¿Pero qué parientes? Por agnación. ¿Cuál de esos parientes es el convocado? El más cercano. ¿Qué queremos decir con más cercano? El que en grado de parentesco esté más cerca. Si hay hermanos, por ejemplo, le correspondería al hermano. Siempre que sea un hermano que ya sea puber, porque si no estaría en la misma condición, ¿verdad? Entonces, los hermanos, ¿por qué son parientes por línea colateral? Porque tienen el padre en común. ¿Cómo se contaba el grado de parentesco? Ascendiendo hasta el ascendiente común y descendiendo. Es decir, los hermanos están en segundo grado de parentesco agnaticio. Ahora bien, si no hay hermanos, le corresponderá al que esté en tercer grado, los tíos. Si no hay tíos, serán los primos. Porque dice el agnado más cercano. Esto significa que el que está más cerca desplaza al que está más lejos. No concurrirían un tío y un hermano. ¿Por qué? Y bueno, porque está más cerca el hermano que el tío. Por lo tanto, el hermano desplaza al tío. ¿Está claro esto? Puede parecer complicado, pero es muy sencillo. Si hubiera un pizarrón, lo entienden enseguida. Sí, está claro. La verdad que sí, muy, muy claro. Ahora, ¿qué pasa si hay más de uno en la misma cercanía de parentesco? Por ejemplo, le corresponde a los tíos y hay 3 tíos. Recuerden, parentesco agnaticio tienen que ser tíos por vía masculina. ¿Está claro? Un tío por cognación, un hermano de la madre, está excluido porque no está dentro del parentesco agnaticio. Estos tíos tendrían que ser hermanos del padre. ¿Está claro? Bien. Entonces, repito. ¿Qué pasa si hay más de uno en el mismo grado de parentesco? En ese caso, todos deben conjuntamente hacerse cargo de la tutela.
como decía recién, si hubiera 3 tíos, los 3 tíos se tienen que hacer cargo. Ahora, bien, si alguno tiene dificultades o les resulta más práctico, porque si para cada acto o negocio jurídico que hay que realizar hay que juntarse los 3 tutores para decidir a ver qué es lo que se hace, estos pueden convenir que haya uno que sea el que se ocupe de administrarla la tutela. Pero esto no les quita responsabilidad si ese que queda a cargo de la tutela o de la administración de la tutela no la hace bien. Si realiza actos perjudiciales para el menor. Es decir, la responsabilidad va a ser para todos por igual, sin perjuicio de que entre ellos puedan acordar que haya alguien que se ocupe específicamente, concretamente, de la administración de la tutela. Lo cual les va a imponer al resto el deber de vigilancia y de control de cómo se está ejerciendo esa tutela que ha sido dejada en manos de alguno de ellos. ¿Está claro esto? Sí, de ser uno solo, ¿quién hacía la supervisión? ¿Cómo? De ser uno solo, ¿quién hacía la supervisión que la tutela sería la correcta? No, en ese caso, a ver, la supervisión es para la responsabilidad. Si hay uno solo, en ese caso, toda la responsabilidad recae sobre él. De todas maneras, más Sí, adelante... yo me refiero, ¿quién haría la supervisión que el tutor... Escúchame. Más adelante vamos a ver las acciones que surgen de la tutela. Y en esas acciones que surgen de la tutela, vamos a ver de qué manera se puede controlar o hacer valer la responsabilidad del tutor. Cuando es uno o cuando sean varios. ¿Está claro? Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que cuando haya alguien que está realizando una mala tutela o haya realizado una tutela perjudicial, en ese caso va a haber acciones o para removerlo, si está en ejercicio, o para que indemnice, para que se haga cargo de los perjuicios que ha ocasionado si ya ha cesado la tutela. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tal vez la respuesta rápida, si no la mejor, sería decir, bueno, va a ser el magistrado el que se va a ocupar de resolver la cuestión esa, concretamente. Pero acá, el deber que yo les decía de control de los otros tutores es en resguardo o beneficio de los propios cotutores. ¿Por qué? Porque si hay uno ejerciendo la tutela y ellos no tienen participación, no se enteran y demás, el día de mañana van a ser responsables igual que el que estuvo al frente de la tutela. Por eso es que yo hablo de que hay un deber de vigilancia o de control. Porque si no vigila, si no controla, va a surgir la posibilidad que tengan que enfrentar la responsabilidad sin haber estado ellos efectivamente en el ejercicio de la tutela. Si no hubiese ningún agnado, no hubiese ningún pariente para hacerse cargo, en ese caso entonces, cualquier persona del pueblo de Roma puede presentarse ante el magistrado a denunciar el hecho, a hacer saber el hecho. Aquí se encuentra un impúber que es sui iuris y que no tiene tutor, y en ese caso entonces va a poder el propio magistrado designar de una lista que él tenía de ciudadanos, de un álbum, designar a quien pueda ser o a quien le corresponda hacerse cargo de la tutela. Es decir, testamentaria, legítima, dativa.
en ese orden. ¿Quién puede pedir la dativa? Cualquier persona del pueblo, cualquiera. Incluso podría ir algunas mujeres de la familia. Porque podría estar viva la madre. O podría ser que haya intereses contrapuestos entre la madre y el hijo sui iuris, por ejemplo, por cuestiones de herencia, y que cualquier otra persona sea la que se presente a pedirlo. Porque diga, mire, magistrado, acá hay una persona que es impúber, que es plenamente capaz, porque tiene los 3 estatus, tiene intereses encontrados con la madre y no hay nadie que lo proteja. Desígnele un tutor. O va directamente y dice, mire, acá está este supuesto, y ante la posibilidad de que cualquiera pueda aprovecharse de esa condición, entonces designémosle un tutor. ¿Está claro esto? Bien, estas serían las clases de tutela conforme la forma o el modo en que se establece la tutela. ¿De qué manera se ejerce la tutela? Para que el tutor asuma la tutela, es necesario que sea puesto en el cargo, diríamos hoy. Y para eso, el magistrado es el encargado de hacerlo. El magistrado, antes de que el tutor inicie, se haga cargo del ejercicio de la tutela, debe hacer 2 cosas. El magistrado. Por un lado, investigar la persona que se va a hacer cargo. Porque podría resultar que esta persona que se va a hacer cargo sea una persona que no reúna las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, un ciudadano romano que ha estado a cargo de una tutela, que ha hecho un mal ejercicio de la tutela y que eso le ha valido una acción en su contra y ha tenido que responder porque esa tutela había perjudicado a su pupilo, este individuo no puede hacerse cargo de otra tutela en el futuro. Porque ya ha demostrado su incapacidad, su impericia o su dolo o culpa en el ejercicio. ¿Está claro esto? Entonces, vuelvo a repetir. Primero, hacer una investigación. La investigación que tiene que hacer el magistrado es sobre la honestidad, sobre la aptitud que tenga este individuo para hacerse cargo. Eso por un lado. Y por el otro lado, tiene que exigir cautio. Cautio, que es caución. ¿Qué significa que tenga que exigir cautio? Que tiene que garantizarse de que aquel que se hace cargo de la tutela tiene la cantidad de bienes suficientes como para responder el día de mañana si hace un mal ejercicio de la tutela. Es decir, si este que se va a hacer cargo de la tutela tiene una capacidad económica suficiente como para garantizarse que si no lo hace bien, haya de dónde restituir o resarcir al menor que ha sido perjudicado. Investigación, caución. Investigación, caución. Esto es lo que tiene que garantizar el magistrado. Por supuesto, esta caución va a tener relación con el patrimonio que tenga el pupilo. Si el pupilo tiene un patrimonio exiguo, no va a hacer falta un tutor que tenga un gran patrimonio. Pero si el pupilo tuviera un patrimonio importante, va a hacer falta que el pupilo esté en condiciones de responder si se perjudica a ese patrimonio.
Esto es lo que debe hacer el magistrado antes de poner al tutor en el ejercicio de la tutela. Una vez puesto al frente del ejercicio de la tutela, lo primero que debe hacer el tutor es hacer un inventario de los bienes del pupilo. Es decir, tiene que hacer el relevamiento de qué hay, en qué consiste el patrimonio que él va a administrar. Es decir, que este tutor, una vez que el magistrado lo pone en el ejercicio de la tutela, debe realizar el inventario. ¿Qué pasa si no lo hace? Como vamos a ver, al término de la tutela, el tutor tiene que rendir cuentas. Para esa rendición de cuentas es necesario saber cuál era el estado del patrimonio del pupilo cuando él se hizo cargo. Por lo tanto, entonces, es necesario que haya un inventario. ¿Qué pasa si no lo hizo? En ese caso, al momento de la rendición de cuentas, si el tutor no puede presentar debidamente hecho el inventario, habrá que estar a lo que el pupilo diga que integraba su patrimonio al momento del inicio de la tutela. Es decir, hacer el inventario, en última instancia, se vuelve en un resguardo, en una conveniencia para el propio tutor. Porque si no lo hace, al término de la tutela, cuando tenga que rendir cuentas, está sujeto a que el pupilo denuncie la existencia de un patrimonio superior al que realmente había cuando este individuo se hizo cargo. ¿Está entendido? El tutor puede administrar la tutela de dos maneras. Por la gestio o gestión y por la autoritas. Gestio o autoritas. ¿Qué es la gestio? La gestio es el supuesto en el cual el tutor realiza él el negocio a nombre del pupilo. Gestiona. El negocio lo hace él, pero a nombre del pupilo. Por el otro lado, está la autoritas. En este caso, el negocio lo realiza el pupilo. Pero el tutor debe, para que ese negocio sea válido, debe dar su autorización, imponer su autoridad, dar la autoritas. Con relación a la gestión, no se plantea demasiada dificultad para entenderla. Pero con relación a la autoritas tenemos que hacer algunas aclaraciones. Primero, ¿a partir de qué momento este impuber va a poder realizar negocios que puedan ser convalidados por el tutor? Porque supongamos un niño de 5 años podría realizar un negocio o acto jurídico para que el tutor lo valide. Parece un absurdo. Parece un absurdo. Por tanto, acá se va a decir que el impuber, cuando está cercano a la pubertad, puede realizar él el acto de negocio
Y ese acto de negocio va a valer, va a ser válido, cuando cuente con la autoritas del tutor, la autoritas tutores. ¿A qué llamamos cercanos? A la pubertad. Bueno, recuerden la clasificación. Hasta los 7 eran infantes. No hablan, decían. No es que no supieran hablar hasta los 7 años, hasta los 7 años los romanos, sino que lo que dijeran no tenía ningún valor. A partir de los 7 y hasta los 14 es a los que normalmente se llaman impúberes. Los infantes también son impúberes. Y estos impúberes pueden estar más cercanos a la infancia o más cercanos a la pubertad. Quiere decir que si tienen, ustedes calculen, de los 7 a los 14, si tiene 10 y medio, y de ahí en adelante estaría más cerca de la pubertad que de la infancia. Estos impúberes cercanos a la pubertad, impúberi cercanos, quiere decir que en la división que hicimos sería 10 años y medio en adelante, repito. Estos impúberes pubertati proximi, cercanos a la pubertad, podrían realizar negocios. Pero esos negocios requieren ser validados por el tutor, imponiendo la autoridad. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el proceso para lo que hoy llamaríamos la sanción de las leyes? El magistrado la proponía, se discutía, se llevaba al comicio, se votaba por sí o por no. Si era aprobada, se pasaba al Senado. ¿Para que qué hiciera el Senado? Diera la autoritas del Senado. Y esa autoritas, para que diera la autoridad, impusiera su autoridad, convalidando lo hecho por el comicio, es similar a lo que hace aquí el tutor. Tanto es así que recibe el mismo nombre, autoritas. En aquel caso, el Senado, ¿qué hacía? Y hacía, comillas, una especie de tutela de las decisiones del comicio, ante la posibilidad que el comicio hubiese realizado un acto, hubiese realizado, concretado una ley, que fuese una ley que realmente fuera, diríamos, aberrante para Roma. Si fuéramos a mirar hoy, podríamos decir que algo similar es la función que tiene el Poder Judicial para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Porque en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo el Poder Judicial? Y está siendo de tutor. Está diciendo, esta ley va en contra de la Constitución. Por lo tanto, no puede ser válida. En Roma no tenemos ordenamiento jurídico. Todo se movía de acuerdo a las mores maiorum, fundamentalmente. Entonces, ¿qué hacía el Senado? Bueno, hacía un análisis similar. Esto que se decidió, ¿está a favor? ¿Está en contra? ¿Se opone a lo que son las mores? Porque si se opone a lo que son las mores, no doy la autoritas. Entonces esta ley no puede avanzar. Bueno, ustedes saben lo que vino después, que la autoritas fue dejada de lado a partir de los plebiscitos. Bueno, pero eso es otra historia. ¿Está claro esto? ¿Está entendido hasta acá? Quiere decir entonces que el tutor actúa por autoritas o por gestio. Evidentemente. ¿Dónde podría tener mayor responsabilidad el tutor? Cuando actúa por la gestio, porque el negocio lo hace él. Un poco menos tiene cuando, y cuando da la autoritas, porque en definitiva fue este que ya casi está llegando al final de la pubertad, por lo tanto ya casi está llegando a la posibilidad de realizar el negocio de él como él quiera, y entonces con una autorización ese acto resulta válido.
Perdón, profesor. ¿Y recae alguna responsabilidad en el tutor en caso de que salga mal el negocio jurídico o el negocio que A ver, realice el pupilo? a ver. Responsabilidad hay. ¿Por qué? Si el pupilo cambia un álbum de figuritas por un campo y el tutor lo autoriza, evidentemente hay responsabilidad de él. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero le cabe responsabilidad, porque justamente, a ver, este chico, que es plenamente capaz de derecho, pero que se ha demostrado que necesita, por razón de su edad, alguien que lo proteja y que controle, si después le voy a aceptar todo lo que plantea, bueno, entonces, evidentemente, la cosa no puede funcionar bien. Quiere decir que hay responsabilidad, pero, por supuesto, siempre va a haber mayor responsabilidad cuando es el propio tutor el que realiza los actos y negocios, que cuando lo hace el menor y él da la autorización. ¿Está claro esto? Doctor, una consulta. Y es en ese momento, al final de la tutela, donde en caso de haber realizado mal su gestión, debe cargar con sus propios bienes para devolverle al tutelado. Exactamente. Exactamente. O sea, cuando al final de la tutela, ¿qué se exige? Rendición de cuentas. Eso es lo que íbamos a ver ahora. Es decir, cuando el menor llega a los 14 años, la tutela no termina, la responsabilidad del tutor no termina hasta que no se apruebe la rendición de cuentas. Si ustedes van para atrás y miran el matrimonio en Roma y se fijan quiénes podían y quiénes no podían contraer matrimonio y el tema de los impedimentos, apareció un impedimento. El tutor no se puede casar con la pupila, ni los hijos del tutor con la pupila, ni el pupilo, en fin, ¿se acuerdan de eso? ¿Hasta cuándo? Hasta que no se aprueben las cuentas de la tutela. Porque ¿qué es lo que se quería evitar? Que por la vía del matrimonio, un tutor que había hecho una mala administración zafara de la responsabilidad. Una vez que se aprueba la rendición de cuentas, que se dice hizo una buena tutela, bueno, ahora si te querés casar, casate. ¿Está claro? ¿Entienden cómo es esto? ¿Qué es esto de la rendición de cuentas? Bueno, lo que decíamos recién. La rendición de cuentas no se trata de si le fue mal o bien en los negocios. Porque todo negocio, siempre que hay un negocio, hay algo de aleatorio. Todo el que hace un negocio piensa que está haciendo algo que lo va a beneficiar. Y generalmente, cuando en un negocio alguien se beneficia mucho, hay otro que no se perjudica un poco. ¿Verdad? Hay siempre algo de aleatorio. Yo hice este negocio, me pareció que era bueno y después resultó malo. Bueno, acá lo que hay que ver es qué tipo de negocios se realizaron. ¿Qué es lo que va a tener que analizar el magistrado con la rendición de cuentas? Por este lado tengo el inventario. Si no hiciste inventario, bueno, a ver qué dice el pupilo que había, porque vos no me traes el inventario. ¿Cuál es el estado actual del patrimonio? ¿Qué pasó? ¿Lo administraste bien? ¿Lo administraste mal? Sin perjuicio de que haya algunos actos o negocios que hayan salido bien, otros que no hayan salido tan bien. Habrá que contemplar las circunstancias diferentes que existían en Roma en ese momento, y entonces, con todo eso, ver si realmente ha habido una conducta del tutor que ha sido una conducta poco diligente, descuidada, dolosa, que ha realizado actos
para beneficiarse él o beneficiar a alguien en perjuicio del pupilo, etcétera, etcétera. Este será el final de la tutela, la rendición de cuentas. ¿Quién tiene que aprobar las cuentas? Bueno, en principio el que tiene que aprobar las cuentas es el propio pupilo. Pero el que se ocupa de este tema es el magistrado. Si el tutor le lleva al pupilo que ha llegado a la pubertad la rendición de cuentas y el pupilo está de acuerdo, el magistrado no va a decir nada. El problema va a ser a la inversa. Nos queda de este tema de la tutela y las curatelas, nos queda todo el tema de las acciones, que es un tema bastante interesante y que va a requerir más tiempo. Así que yo dejaría la clase acá, el tema acá, y a través de las propondría eventualmente alguna clase adicional para completar estos temas, si les parece bien. Por ahí podemos usar algún sistema similar al que hemos usado ahora, pidiéndole a alguno de los adjuntos que nos facilite dentro del horario que tiene algún tiempo para completar esta cosa. Digo para no complicarles a ustedes, porque a ver, la idea es que se puedan desarrollar los temas. Los temas de los que yo me hago cargo, ya los he puesto en clases del año pasado, así que más o menos ustedes si los buscan pueden encontrar. A mí lo que me interesaría, sí, es que podamos tener, antes del final de la cursada, para facilitarles a ustedes las cosas, alguna clase que sea una clase, digamos, de consulta. Cuando si hay alguna duda, algún problema, alguna cuestión que no dando vueltas, la podamos analizar. Profe, y si en vez de hacer el lunes que viene, y si en vez de hacer un lunes sí, un lunes no, hacemos también el lunes que viene y el otro también, o sea, todos los lunes de última. Yo no tendría problema, pero acá está Lorena, que tiene clase en este horario, y está Sergio Jalil, que tiene clase en el horario que sigue, a los cuales les estamos robando tiempos de clase, y ellos también tienen sus temas que desarrollar, sus parciales que tomar, etcétera, etcétera. Entonces, yo no tendría inconveniente, pero no quiero sobrecargarlos. Déjenme que lo hablo un poco con ellos y vemos de encontrar, ver si lo podemos, les podemos robar otra horita el lunes próximo. De todas maneras, les avisaría a todos ustedes a través de las comisiones, así que no habría ningún problema. El lunes próximo es feriado. Bueno, gracias por hacerme acordar, porque la idea era que si el lunes en el que teníamos nuestra clase caía en feriado, lo corríamos a la semana siguiente. Es decir, entonces, que en lugar de la clase el lunes, el que correspondería, que va a ser feriado, lo corremos al lunes que sigue. ¿Está claro? ¿O no se entendió? Sí, Haroldo, de todos modos, el lunes que viene no tendrían clase con vos. Tienen, que es el que cae feriado. O sea, y el otro. Y el otro. Claro, el que cae feriado es el 21, ¿verdad? O sea que tendríamos el 28, otra vez con el titular. Y en cuanto a las clases adicionales, ahora a ver si podemos fijarle, aunque sea un lunes, que es la clase de titular, ya con Sergio vamos a ver si nos ponemos de acuerdo por el tema de los horarios de las comisiones nuestras. Pero sí, no va a haber problema de... ¿Sabés, Lorena, qué es lo que me preocupa a mí? Que no lleguen ustedes a tomar parciales, recuperatorios, etcétera, etcétera, porque ya estamos sobre el tema es que nos
Nos agarra mucho Entonces, feriado. no sobre todo a mí, no quiero robarles más tiempo del de ustedes cuando la mayoría de estos temas están ya en clase. Yo prefiero volverlos a dar porque puedo escuchar las preguntas que me hacen y demás, pero bueno, por eso la idea que se me ocurre es, nosotros tendríamos entonces nuestra próxima clase dentro de 15 días, como siempre, porque no cae feriado. Feriado es el lunes que viene. El 28. Claro. Tendríamos Claro, la clase el 28 sería la próxima clase. Y entonces el 28 De todos completaríamos. modos, chicos, no se preocupen. Digo que Sí, de todos perdón, modos, Lorena. chicos, no se preocupen. Sí, Haroldo, decime. No, dale. Y les digo a los chicos, no se preocupen porque estas clases están grabadas las del año pasado y ahora igual nosotros se las vamos a subir. Y con respecto a la bolilla 8 de procedimiento, con el doctor Diego del Agua tenemos hecho un cuadro que está bien armadito, así que ahora nosotros se lo vamos a pasar a las comisiones de Sergio, de Fernando, de Marco, para que se lo suban a la plataforma y también lo puedan tener, y para cualquier duda, después para consultarle directamente al doctor Gabernet, cualquier duda. El cuadrito está muy bien armadito y está bastante claro como para que con el cuadro, con lo que van a escuchar de las clases grabadas y con el libro, sobre todo con los libros, que es donde tienen que estudiar, van a ir bien, no van a tener muchas dudas. Pero ahora yo me comprometo que ahora se los paso a los demás adjuntos para que los tengan y se los puedan subir a la plataforma ustedes también. Lorena, puede ser práctico que lo suba junto con las clases mías. Por eso. Así ya está para o sea, así ya está para todas las comisiones. No es necesario, necesario que cada comisión lo suba individualmente, a eso me refiero. Pero bueno, eso. Ahora se lo paso más, que lo suba directamente a la cátedra de titular. Así ya lo tienen. Bien. Yo lo que les digo es lo siguiente, entonces. Para la próxima vez que nos encontremos, vamos a terminar tutela y curatela y vamos a abrir un margen para que ustedes puedan evacuar las preguntas, las dudas que ustedes tengan. Así que yo lo que les aconsejo en todo caso es que se anoten las preguntas y en todo caso se las pasen a los titulares de las comisiones para que con eso podamos armar, porque por ahí hay varios que preguntan lo mismo o parecido. Y entonces con esos cuestionarios podemos armar algo como para dar respuesta a las inquietudes de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que lo pasen bien. Buena semana para todos. Igualmente. Gracias. Una para usted. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.